Aportando RD llega hasta ustedes por Telecanal 28, todas las plataformas sociales y también en nuestro canal de YouTube. Ustedes van a poder disfrutar de todos nuestros contenidos y hoy está el doctor Miguel Ángel Cordero, como siempre, con temas de actualidad y que pues ustedes le van a tener especial interés. Hoy vamos a hablar del conflicto Rusia-Ucrania. Sí, eso es lo que está esa novela sí es larga. Sí, doctora. Y yo recuerdo que una vez usted dijo, cuando creíamos como que iba a terminar los primeros meses, usted dijo, eso va a pasar a diciembre del año pasado, y fíjese ya por donde nosotros vamos. La tendencia, yo dije desde un principio, era que eso no terminaba enseguida. Que eso no terminaba, eso iba a ser duradero, porque no le interesa. Es que hay que analizar lo que es la historia del arte de la guerra, pero a su vez hay que analizar también lo que es la polemología de las guerras y los conflictos. Y dentro de ese contexto nosotros, cuando nos vamos a la historia, no la historia de Rusia y Ucrania, sino la historia de los conflictos bélicos, comienzan y no sabemos cuándo terminan. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la guerra tiene vida propia. La guerra es como un ser vivo que sabe cuándo nace, pero no sabe cuándo muere. La guerra inmediatamente se da paso del ámbito político al ámbito militar. Ya se le escapó de las manos a lo que se llama el nivel estratégico. El ámbito político maneja la diplomacia hasta que puede, pero se mantiene una zona gris donde las famosas guerras híbridas se van dando. ¿En qué consisten esas guerras híbridas? Que entornan el contexto de lo que es la zona gris. Guerras de palabra, podríamos decir, las guerras de virus electrónicas, podríamos hablar los procesos migratorios. Los procesos migratorios, sobre todo, tienen una tendencia a debilitar a los estados cuando un estado recibe una cantidad desmedida de inmigrantes que en ocasiones normales pues no se recibían. ¿Qué fue lo que pasó en la frontera de Polonia con esta frontera aquí, la frontera de Bielorrusia? Entre esas dos fronteras, que allí llegaron afganos, llegaron sirios, llegaron egipcios, llegaron de todas las nacionalidades, tratando de pasar por la fuerza a Europa a través de Polonia. ¿Por qué Polonia? Porque Polonia era uno de los, o se tenía estimado, uno de los apoyos fundamentales hacia Ucrania. Era por donde podía correr la ayuda hacia Ucrania desde Polonia. Entonces, una de las formas más típicas dentro de ese aspecto de las guerras híbridas, las migraciones, cuando alguien o cuando un estado receptor a través de las fronteras terrestres o marítimas permite que entre un personal descontrolado, usted no sabe quién está entrando. No sabe. No hay control en ese sentido. Y muchas veces entran hasta sin documento, porque no hay forma de determinar cuál es la inclinación de ese ciudadano, de ese inmigrante que va a incursionar a un territorio. Puede ser un terrorista, como puede ser un ciudadano ejemplar, pero los ciudadanos ejemplares no andan sueltos así por el mundo. Tienen cierto estilo de conciencia y se ubican dentro de su espacio geográfico nativo y allí luchan. Nacen, crecen y mueren, como dice Rudolf Helen, el padre del concepto de geopolítica del 1916. Entonces, nosotros visualizamos que dentro de esa experiencia que tienen los estados, cuando manejan conflictos con otros estados,
están esperando o deben esperar lo peor. Y dentro de esa espera está precisamente lo que es las guerras híbridas. Una guerra híbrida donde la verdad es la primera que es condenada al fracaso. No se sabe quién tiene la razón y son guerras mediante las cuales a su vez pueden haber escaramuzas, desinformaciones de que se va a penetrar una fuerza militar, o pueden haber incluso falsas banderas. ¿Qué son falsas banderas? Es cuando suceden acontecimientos de índole cuasi terrorista o terrorista, donde un Estado lo puede hacer internamente y añadírselo o indilgárselo a otro Estado vecino con el objeto de generar más fricciones. ¿En beneficio de qué? Explotar una situación determinada. Ahora mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, que recientemente tuvieron elecciones para elegir gobernadores y alcaldes. Y Nicolás Maduro, que ese es un buen actor, doctora. Nicolás Maduro eligió en ese proceso electoral un gobernador para el Esequibo. Pero, ¿dónde fueron las elecciones? ¿En el Esequibo? No, ahí en Venezuela. ¿Y cómo tú eliges un gobernador de un territorio que no está bajo tu control? Es improcedente. La misma ley electoral de Venezuela, si lo aceptó y lo aprobó, hay que revisarla. No vamos a decir que es un disparate, pero deben revisarla. Porque quienes pueden designar las autoridades de un pueblo, de una región determinada, son sus habitantes. Y no votaron ninguno de los habitantes del Esequibo. Entonces, esta irrealidad que se está viviendo en Venezuela ahora mismo, haciendo y dando pata de ahogado, como se le dice, hay que visualizar si está contenido dentro del amplio mundo de las relaciones internacionales. Tienes que esperar, Nicolás Maduro, que la Corte falle a tu favor para que puedas hacer elecciones internamente en el Esequibo de Guyana. Ahora, nosotros vamos a conversar ahora sobre algo que ha estado sucediendo en ese conflicto, en esa guerra, en esa operación militar especial, como le llama Putin, a la gran y cruenta guerra que está sosteniendo con Ucrania. ¿Qué está sucediendo? Recientemente Ucrania, después de haber recibido tantos bombardeos, porque cada vez que había un acuerdo para reunirse allá en Turquía, en Ankara, pues el día anterior Putin enviaba un centenar de drones a atacar diferentes puntos y misiles balísticos, atacar territorios de Ucrania, normalmente donde habita población civil, para ir desgastando, para ir diezmando lo que es la capacidad y la voluntad de lucha de los ucranianos y destruir lo que se podría decir el interés nacional, el interés de lucha, el interés de mantener una soberanía por encima de todo. En ese sentido, ahora este lunes que pasó, tenían otro encuentro allá en Ankara. Fue el domingo en la madrugada, Volodymyr Zelensky sorprendió cuando bombardeó, podríamos decir bombardeó, hizo un envío a 4 bases aéreas de los Estados Unidos a través de una operación llamada Operación Telaraña. ¿Por qué telaraña? Debido al proceso de planeamiento que tuvo, según ellos, según la narrativa, 18 meses planeando. No lo creo.
Yo particularmente, como operativo en el ámbito de lo que es las operaciones militares, dentro del ámbito de lo que es el G3 en el ejército, entiendo que esa operación no tenía 18 meses de planeamiento. A lo sumo podría tener como mucho un mes. No requería ese operativo de tanto tiempo. Ahora, las grandes debilidades a nivel de lo que es la defensiva dentro del territorio ruso, ¿qué podemos visualizar? Que no tiene la seguridad adecuada. ¿Cómo pudieron penetrar 4 camiones y apostarse en diferentes lugares próximos a bases aéreas rusas y llegar hasta el corazón de la Siberia para tentar y llevarse de paro, según las estadísticas de Ucrania, 41 aviones, entre ellos aviones estratégicos? Y los aviones estratégicos son aviones que portan ojivas nucleares. 41. Todo el mundo se ha quedado, los analistas, 41. Algunos comentaristas han dicho, no, que fueron 10, que fueron 12. Pero en el día de ayer ya Dmitry Peskov fue a dar estadísticas, lo que ellos entienden que podían decir. Y dijeron, no, destruyeron 12 aviones y 20 fueron afectados. Es decir, cuando sumamos 20 más 12, decimos 32. Que de 32 a 40 no es mucho la diferencia. Y los ucranianos dicen que fueron 41. Es decir, no se le puede dar el crédito real a lo establecido por las fuentes de inteligencia de Ucrania, porque eso les resta a la Federación Rusa cierto control en el ámbito de lo que es la seguridad de instalaciones que son críticas, que son centros de gravedad, como se le podría decir o llamar en el ámbito de las operaciones militares, son centros de gravedad. Para Ucrania son objetivos militares. Doctor, y en este momento, ¿hasta dónde pudieran estimarse los daños? La destrucción, principalmente en Ucrania. En Ucrania la destrucción es grave. Es grave en Ucrania porque en Ucrania ya la parte energética ha sido bastante diezmada. No podemos decir, hasta las estructuras civiles, las escuelas han sido devastadas. Han sido devastados los trenes, han sido devastados las vías férreas, han sido devastadas hasta las plantas de energía no nuclear ni atómica, sino las diferentes plantas energéticas que funcionan con energía fósil. Entonces, ¿puede la Federación Rusa bombardear territorio ucraniano donde le dé la gana? Puede bombardear y establecer objetivos militares aún en puntos críticos que son del ámbito civil. Y Ucrania no puede hacerlo. Eso hay que visualizarlo, porque son dos países que están en guerra. Y si tú me afectas a mí en lo interior, ¿por qué yo no te puedo afectar a ti? Entonces, eso es parte, podríamos decir, de los cálculos errados que hizo Vladimir Putin antes del 24 de febrero del 2022, cuando dijo que tomaba a Ucrania en no más de una semana. Pero estamos viendo también el error de Donald Trump, que dijo que en 24 horas resolvía el problema de esa guerra. ¿Confiado en quién? En su relación de que Putin lo respetaba. Putin no respeta a nadie. Vladimir Putin no respeta a nadie. Y menos a Donald Trump, porque cada vez que Trump da 2 semanas, él pone una reunión en Ankara dentro de 2 o 3 días. Pero manda una comisión de muy bajo nivel, donde en el primer encuentro hubo una
un intercambio de 1.000 prisioneros. Y ahora hubo otro pequeño intercambio. Pero lo que se está buscando es un alto al fuego como una premisa por adelantado para llegar a un acuerdo de paz. Pero no le conviene a Rusia. Y Rusia no va a pactar por el momento un alto al fuego y mucho menos un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque los intereses de la Federación Rusa y con ellos de Vladimir Putin no son precisamente quedarse con 4 regiones, es quedarse con Ucrania entera. Para que ese gobierno colapse. Si colapsa el gobierno, colapsan todas sus instituciones. Le interesa quedarse con Ucrania. No quedarse apenas como con 4 regiones e imponer un listado de supermercados de que las regiones que no están siendo tomadas o que no han sido tomadas totalmente sean desmilitarizadas por parte de Ucrania y que ellos tengan el derecho de esas regiones. De ellos Zaporilla, Kharkov, el Oblast aquí del Donetsk y otras regiones más. Entonces, en ese sentido, hay que ser consciente, sin especulaciones, de que este conflicto no se va a terminar ahora. Y Donald Trump, que conversó ayer con Putin, pues Putin lo único que le dijo, voy a tomar medidas fuertes con Ucrania. Pero Donald Trump nunca dijo y habló de sanciones en una alianza con lo que es la Unión Europea. Y lo único que puede frenar a Rusia son precisamente las sanciones y el sostenimiento del esfuerzo bélico por parte de Ucrania, porque de otra manera no va a detener el alto, no va a detener la guerra, no se va a llegar a un alto del fuego y mucho menos se va a llegar a un acuerdo de paz. En ese sentido, nosotros entendemos que este conflicto, esta guerra Rusia-Ucrania, donde se podría estimar que cada día muere una cantidad indeterminada de soldados que son ciudadanos, son seres humanos. Y si nosotros analizamos que el que ofende, el que va a la ofensiva, debe ir a la ofensiva con una correlación de fuerza como establece la doctrina rusa de no menos de un 8-1, los muertos están más cargados del lado que hace la ofensiva en contra del que se está defendiendo. Porque 2 soldados apostados en un hueco, en un hoyo, en un foso de tirador pueden contener a un pelotón. Un pelotón que está constituido por unos 30 hombres. Pero 2 soldados pueden frenar con ametralladora, con lanzagranadas, más de un pelotón, una compañía, hasta una compañía pueden frenar. En un posicionamiento estratégico, donde el criterio táctico pues prima a través de lo que se llama la conceptualización de las operaciones en el ámbito de lo que es la maniobra. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que no se va a lograr un entendimiento hacia un alto al fuego o hacia un camino de la paz cuando Rusia tiene todo el poder a su favor. A Ucrania solamente le beneficia diezmar lo más posible a Rusia con estos operativos que hizo en esos 4 aeródromos, dicen aeródromos, pero eran bases militares de Rusia, donde su capacidad para los bombarderos estratégicos se dice que ha disminuido un 20% después de este ataque. Pero tenemos también el ataque al puente de Kerch, que es un ataque, el puente de Kerch que comunica a la Federación Rusa con Crimea, donde uno de los pilares de este puente pues fue atacado en el día de ayer, en la madrugada de ayer. Y esto denota que la guerra tiene sus bemoles, tú avanzas, pero te estoy debilitando por otro lado. Entonces, esos son los detalles que pueden generar
inquietudes en los adversarios para decir, tengo que establecer un diálogo, pero no un monólogo, que es lo que se está visualizando ahora mismo. Hay un monólogo. El único que quiere alto al fuego y paz es Volodymyr Zelensky, porque las condiciones que está planteando Rusia ahora mismo, ni ellos mismos se lo creen. ¿Por qué no se lo creen? Porque no son consistentes. Es una forma de que le digan, no, son inaceptables esas condiciones. Pero la capacidad que tiene Rusia ahora mismo para enfrentar a Ucrania es muy superior. Tiene más personal, está mejor entrenado, está mejor habituallado, equipos, tecnología. Es decir, que no podemos establecer una relación, una correlación efectiva, similar. Es más bien una guerra tipo irregular, aunque las guerras irregulares, los conflictos irregulares son de guerrilla, pero no existe una paridad, no existe una simetría en el teatro de operaciones. Y por ello, los aliados de Ucrania, que son aliados de nombre solamente, como se dice en el argot popular, son aliados de agua de azúcar, ¿verdad, doctora? O sea, que son poco consistentes. Aliados de agua de azúcar, y como dice Simon Batman, son parte de una sociedad líquida, son aliados líquidos, no son sólidos, porque no demuestran su solidez a través de lo que prometen. Ese apoyo contundente hacia un representante de lo que es su contexto geográfico, como lo es la Unión Europea, porque Ucrania pertenece a la Unión Europea. Y si cae Ucrania, van a seguir cayendo en el día de mañana otros estados europeos, no tan rápido como otros asumen, porque Rusia, su federación, y con ello Putin, deben reconstituirse. ¿Qué se llama reconstituirse? Deben tomar una pausa para poner a fluir la economía, que ahora mismo es una economía de guerra, arrinconarse, descansar, organizar la casa, los terrenos obtenidos o ganados en el conflicto, y preparar sus tropas para un nuevo escenario. Señores, y nosotros nos vamos ya para el próximo jueves a las 6 de la tarde, agradeciendo su sintonía, y seguimos también invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Aportando RD. Que hagan sus comentarios y que le den a la campanita. Muchísimas gracias, y hasta el jueves a las 6 de la tarde, donde estaremos por Telecanal 28.